Estás en un lugar que crees completamente en silencio, quizás en medio de la noche o en una habitación vacía, y de repente escuchas algo, un murmullo distante, el sonido de tu nombre o quizás un leve tintineo. Te detienes, escuchas con más atención, pero el sonido se desvanece o no puedes encontrar su origen. Este es el eco que no existe, una de las ilusiones mentales más comunes que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega con tu percepción auditiva. Imagina que estás concentrado en una tarea y por el rabillo de tu oído percibes una voz. Es tan clara que podrías jurar que alguien te está llamando. Te giras, preguntas sí, pero no hay nadie. No hay radio, no hay televisión, no hay personas. La lógica te dice que ha sido tu imaginación o el cansancio. Pero, ¿y si es algo más sutil? ¿Y si tu cerebro está tan programado para buscar patrones, incluso en el ruido más aleatorio, que es capaz de fabricar sonidos que no están allí? Piensa en esos momentos en que el ruido blanco de un ventilador o el zumbido de un electrodoméstico de repente parece transformarse en una melodía o incluso en palabras inteligibles. Sabes que no hay música, pero tu mente la crea. O cuando escuchas el timbre de tu teléfono, pero al revisarlo no hay llamadas ni notificaciones. Esto no es un problema de audición. Es tu cerebro intentando dar sentido a la ambigüedad, llenando los huecos con información que no existe, basada en tus expectativas o en patrones subconscientes. Y si tu cerebro puede crear ecos que no existen, ¿qué nos dice eso sobre la fiabilidad de lo que oyes? Si el sentido del oído, que parece tan directo y objetivo, puede ser engañado tan fácilmente, ¿qué otras percepciones damos por sentado que también podrían ser construcciones mentales? Esta ilusión nos susurra que el mundo sonoro no es solo lo que llega a tus tímpanos. Es también lo que tu mente interpreta, completa y, a veces, inventa. Es como si tu cerebro fuera un editor de sonido personal, añadiendo efectos y voces donde no los hay. Este eco que no existe no es una señal de que estás perdiendo la cordura. Es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que escuches un sonido inexplicable o creas que alguien te llama cuando estás solo, detente un momento. En lugar de descartarlo, observa cómo tu mente intentó darle forma a la nada. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro crea la realidad auditiva, habrás descubierto tu primera ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que lo que percibes es tanto una construcción como una realidad. Prepárate, porque tus sentidos son más creativos de lo que imaginas. Estás en una habitación familiar, con una luz que conoces bien. Tu ojo capta la sombra de un objeto, un mueble, una planta, quizás tu propia mano. Y de repente, por un instante, esa sombra parece ondularse, estirarse o incluso moverse de una forma que no corresponde al movimiento de la luz que la proyecta. Un destello fugaz que desaparece cuando la miras directamente. Esta es la sombra que se mueve sola, una de las ilusiones mentales que nos enseñaron a ignorar. Un truco que tu propia mente juega con tu percepción visual de la quietud. Imagina que estás sentada en el sofá y la sombra de una lámpara en la pared parece alargarse un poco, como si algo la hubiera empujado. Te frotas los ojos, parpadeas y todo vuelve a la normalidad. No hay corrientes de aire, ni cambios en la fuente de luz. La lógica te dice que es tu vista, la luz indirecta o la fatiga visual. Pero, ¿y si es algo más sutil? ¿Y si tu cerebro, programado para buscar movimiento y actividad, a veces rellena los vacíos o malinterpreta pequeñas variaciones de luz y oscuridad como movimiento real? Piensa en los momentos en que, en la periferia de tu visión, juras haber visto una figura oscura pasar rápidamente. Te giras y no hay nada. No es una alucinación severa. Es un efecto óptico que tu cerebro crea para dar sentido a la falta de información en tu visión periférica. La sombra que se mueve sola es una extensión de esto. Tu mente está tan acostumbrada a que las sombras estén atadas a la luz y a los objetos, que cuando hay una mínima ambigüedad, prefiere inventar un movimiento antes que dejar un espacio vacío en tu percepción. Y si tu cerebro puede hacer que las sombras se muevan solas, ¿qué nos dice eso sobre la fiabilidad de lo que ves en tu visión periférica? Si el sentido de la vista, que parece tan infalible, puede ser engañado tan fácilmente, ¿qué otras percepciones damos por sentado que también podrían ser construcciones mentales? Esta ilusión nos susurra que la realidad visual no es solo lo que está iluminado, es también lo que tu mente interpreta, completa y, a veces, anima con información que no existe realmente. Es como si el proyector de tu cerebro tuviera pequeños errores de renderizado en las zonas oscuras. Esta sombra que se mueve sola no es una señal de que hay fantasmas en la habitación. Es una invitación a la observación atenta.
La próxima vez que una sombra te parezca demasiado dinámica o extraña, no la descartes de inmediato. En lugar de ignorarla, observa cómo tu mente intentó darle vida a lo inanimado. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye la realidad visual, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que lo que percibes es una constante creación de tu propia mente. Prepárate, porque los ojos, a veces, ven más allá de lo que hay. Estás mirando un objeto con un color bien definido. La camiseta de tu amigo, la pared de tu salón, o incluso una fruta en el frutero. Lo conoces perfectamente. Pero, de repente, por un instante, ese color parece cambiar sutilmente de tono, adquiriendo un matiz diferente, o volviéndose más vibrante o más apagado, solo para volver a la normalidad en un parpadeo. No es un cambio de luz ambiental, ni un truco de la sombra. Este es el color que cambia de ojo, una de las ilusiones mentales más desconcertantes que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega con tu percepción cromática. Imagina que tu coche azul, por un segundo, parece tener un tinte verde esmeralda que nunca antes habías notado, o que la manzana roja en tu mano se ve inusualmente anaranjada por un breve instante. No estamos hablando de ilusiones ópticas clásicas con patrones, sino de anomalías espontáneas en la percepción del color de objetos estáticos y conocidos. La ciencia nos explica que la forma en que vemos los colores es compleja, influenciada por la interpretación del cerebro, la fatiga de los conos en tus ojos y el contraste con el entorno. Pero, ¿y si tu cerebro, programado para mantener la consistencia visual, a veces falla en su calibración, te muestra una versión ligeramente diferente de la realidad? Piensa en esos momentos en que discutes con alguien sobre el verdadero color de algo. Uno jura que es azul, el otro que es verde. Más allá de las diferencias individuales en la visión, esta ilusión nos susurra que el color no es una propiedad absoluta del objeto. Es una construcción subjetiva de tu mente. Tu cerebro toma la información de la luz que rebota en el objeto y la interpreta asignándole un color. Y en ocasiones, esa interpretación tiene pequeños fallos de procesamiento, como un software que recalibra un color momentáneamente. Es como si el filtro de Instagram de tu cerebro cambiara solo por un segundo. Y si tu cerebro puede hacer que los colores cambien de ojo, ¿qué nos dice eso sobre la fiabilidad de lo que ves? Si la percepción cromática, que parece tan constante, puede ser engañada tan fácilmente, ¿qué otras percepciones visuales damos por sentado que también podrían ser construcciones mentales? Esta ilusión nos susurra que la realidad visual es mucho más fluida y personal de lo que creemos. Es también lo que tu mente interpreta, ajusta y, a veces, altera, basándose en procesos subconscientes que aún no comprendemos del todo. Este color que cambia de ojo no es un síntoma de problemas graves de visión. Es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que un color te parezca inusualmente desplazado o diferente por un instante, no lo descartes de inmediato. En lugar de ignorarlo, observa cómo tu mente intentó darle una nueva tonalidad a lo familiar. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro crea la realidad cromática, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que lo que percibes es una obra de arte en constante reinterpretación de tu propia mente. Prepárate, porque la paleta de tu realidad es más rica y menos fija de lo que imaginas. Estás desayunando, tomas una tostada, la miras y de repente, ahí está. No es solo una mancha, es un rostro. Claramente ves dos ojos, una nariz, una boca, formados por las quemaduras irregulares del pan. O quizás ves una nube con la forma de un animal, o el dibujo de un coche en el barro de la ventana. Esta es la cara en el tostado, una de las ilusiones mentales más universales que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega al encontrar patrones familiares donde no los hay. Imagina que miras las vetas de la madera en un mueble viejo y distingues un perfil humano, o que en el patrón de una baldosa ves un dragón. No es que estén realmente allí, es tu mente, programada para la detección de caras y formas significativas, proyectando su conocimiento del mundo en la ambigüedad visual. La ciencia lo llama pareidolia, la tendencia innata a percibir patrones, especialmente rostros, en estímulos aleatorios. Pero, ¿y si esta tendencia es más que un simple error, y es una pista sobre cómo nuestra mente construye activamente la realidad en lugar de solo registrarla? Piensa en los momentos en que has sentido una conexión instantánea con un objeto inanimado solo porque te sonrió o parecía tener una expresión. Este fenómeno no solo se aplica a caras. También vemos animales en las nubes, objetos reconocibles en las constelaciones, e incluso figuras humanas en la superficie de la luna. Tu cerebro no espera, rellena los vacíos, impone un orden, crea un significado a partir del caos, basándose en la información que ya tiene almacenada.
Es como si tu mente fuera un artista, y el mundo, su lienzo, esperando ser dotado de forma y propósito. Y si tu cerebro puede crear caras en el tostado, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de lo que ves? Si lo familiar y lo significativo pueden ser fabricados a partir de lo aleatorio, ¿qué otras percepciones damos por sentado que también podrían ser construcciones mentales? Esta ilusión nos susurra que la realidad visual es mucho más interpretativa de lo que creemos. Es también lo que tu mente proyecta y organiza, basándose en su vasta biblioteca de experiencias y patrones. Esta cara en el tostado no es un signo de que estás imaginando cosas. Es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que veas una forma familiar en un patrón aleatorio, no la descartes de inmediato. En lugar de ignorarla, observa cómo tu mente impuso un orden y un significado donde, objetivamente, no lo había. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye la realidad visual, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo ve el mundo, sino que lo crea constantemente con sus propias expectativas y conocimientos. Prepárate, porque lo familiar, a veces, es solo una proyección. Estás en una situación de emergencia o en un momento de alegría intensa, y de repente, el tiempo parece ralentizarse. Ves cada detalle, cada movimiento, como si estuvieras en cámara lenta. Minutos se estiran en una eternidad. O, por el contrario, estás disfrutando muchísimo, y cuando miras el reloj, horas han pasado en lo que parecieron solo minutos. Este es el tiempo acelerado y ralentizado, una de las ilusiones mentales más comunes que nos enseñaron a ignorar. Un truco que tu propia mente juega con tu percepción del reloj. Imagina que estás a punto de sufrir un accidente. En ese instante, tu cerebro parece procesar la información a una velocidad vertiginosa. Ves el objeto acercarse, piensas en las consecuencias, todo en una fracción de segundo que se siente como un periodo extendido. O estás de vacaciones, pasándolo genial, y la semana vuela como si fuera un parpadeo. La lógica nos dice que el tiempo es una constante, que los segundos duran lo mismo para todos. Pero, ¿y si tu cerebro, bajo ciertas condiciones emocionales o de estrés, tiene la capacidad de modificar tu experiencia subjetiva del tiempo? Piensa en cómo los niños perciben el tiempo. Un verano parece una eternidad, lleno de infinitas posibilidades. Para un adulto, el mismo verano pasa en un abrir y cerrar de ojos. No es que el tiempo real cambie, es que nuestra percepción se comprime o se expande con la novedad, la intensidad emocional o la rutina. Tu cerebro no solo registra el paso del tiempo, lo interpreta y lo reproduce a diferentes velocidades, como un archivo de vídeo que puedes reproducir en slow motion o en fast forward. Y si tu cerebro puede hacer que el tiempo se acelere y ralentice, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de la realidad temporal? Si el tiempo, que parece tan lineal y objetivo, puede ser engañado tan fácilmente, ¿qué otras dimensiones de nuestra experiencia damos por sentado que también podrían ser construcciones mentales? Esta ilusión nos susurra que la realidad no es solo lo que ocurre, sino también cómo tu mente lo procesa y lo experimenta. Es también lo que tu mente edita y manipula, basándose en la importancia emocional y la atención que le prestas. Este fenómeno del tiempo acelerado y ralentizado no es un signo de que el universo está fallando. Es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que un momento se estire o se encoja de forma inexplicable, no lo descartes de inmediato. En lugar de ignorarlo, observa cómo tu mente le dio una nueva cadencia a la realidad. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye la realidad temporal, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo existe en el tiempo, sino que también lo crea a cada instante. Prepárate, porque el reloj de tu realidad es mucho más personal de lo que imaginas. Estás compartiendo un recuerdo de tu infancia con un familiar. Cuentas la historia con vívidos detalles, convencido de que así fue. Pero tu familiar te mira extrañado y dice, no, eso no pasó así. Lo recuerdas mal. O, peor aún, te das cuenta de que has inventado por completo una parte de tu pasado, o que has mezclado recuerdos de diferentes eventos. Esta es la memoria que inventa historias, una de las ilusiones mentales más impactantes que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega con tu sentido de pasado. Imagina que juras haber estado en un lugar específico o haber dicho una frase particular, y luego te presentan una prueba irrefutable de que eso nunca ocurrió. No es una mentira deliberada, es un recuerdo falso, fabricado con la misma convicción que uno real. La ciencia lo sabe bien. Nuestra memoria no es una grabación perfecta, como un vídeo. Es un proceso de reconstrucción. Cada vez que recuperas un recuerdo, lo estás rearmando, y en ese proceso,
Puedes añadir detalles, omitir otros o incluso crear elementos nuevos sin darte cuenta. Piensa en los momentos en que te has convencido de una verdad sobre tu pasado que, más tarde, descubres que no era precisa. Quizás recuerdas haber visto un evento noticioso de una forma, pero las grabaciones muestran otra. O tus propios sentimientos sobre una persona o situación han cambiado, y con ellos, tu recuerdo de los eventos pasados con esa persona. Este fenómeno no es un defecto, es una herramienta de adaptación de tu cerebro. Tu mente edita el pasado para que encaje mejor con tu narrativa actual, con tus emociones o con tus creencias. Es como si fueras un escritor que reescribe constantemente su propia biografía. Y si tu memoria puede inventar historias, ¿qué nos dice eso sobre la fiabilidad de tu propia identidad? Si lo que crees que eres se basa en lo que recuerdas haber sido y haber hecho, y esos recuerdos no son del todo precisos, ¿significa que tu yo es una narrativa fluida en constante cambio? Esta ilusión nos susurra que el pasado no es un lugar fijo al que regresamos, sino un lienzo en constante pintura. Nos invita a aceptar la incertidumbre sobre lo que realmente pasó y a encontrar la verdad en el significado que le damos a esas historias. Esta memoria que inventa historias no es un síntoma de amnesia. Es una invitación a la humildad y al autoconocimiento. La próxima vez que te encuentres compartiendo un recuerdo o recordando un evento, detente un momento. Considera la posibilidad de que no estás reviviendo el pasado, sino creándolo de nuevo en tu mente. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu historia personal, habrás descubierto otra ilusión mental. Una pequeña pero fascinante prueba de que tu pasado es tanto una realidad como una obra maestra en constante edición. Prepárate, porque tu historia es más creativa de lo que imaginas. Estás solo en casa, en medio de tus pensamientos, o quizás en una habitación llena de ruido ambiental. Y de repente, lo escuchas, tu nombre, claramente pronunciado, como si alguien te estuviera llamando desde cerca. Te giras, preguntas sí, pero no hay nadie. No hay conversación, no hay radio encendida, solo el silencio o el ruido de fondo. Este es el sonido que te llama el nombre, una de las ilusiones mentales más inquietantes que nos enseñaron a ignorar. Un truco que tu propio cerebro juega con tu percepción auditiva en la búsqueda de patrones significativos. Imagina que estás en la ducha, el agua corriendo, y oyes una voz distintiva decir tu nombre. Sales, revisas, pero tu casa está vacía. O estás a punto de dormir y la voz de un ser querido te susurra algo ininteligible, una melodía, o de nuevo, tu nombre, con una claridad sorprendente. La lógica te dice que es una pareidolia auditiva, donde tu cerebro intenta encontrar un patrón familiar en el ruido aleatorio, especialmente algo tan relevante como tu propio nombre. Pero, ¿y si esta tendencia es más que un simple error, y es una pista sobre cómo tu mente construye activamente la realidad sonora? Piensa en los momentos en que el ruido de la estática en la radio, o el sonido de un ventilador, parece formarse en palabras, en una conversación o incluso en fragmentos de música. Tu cerebro no solo registra lo que llega a tus oídos, lo interpreta, lo completa, a veces lo inventa basándose en tus expectativas, tus miedos o tus deseos. Este fenómeno nos susurra que el mundo no es solo lo que percibes, sino también lo que tu mente proyecta en él, llenando los vacíos con suposiciones y patrones conocidos. Es como si tu cerebro fuera un traductor, y a veces, la traducción se inventa los diálogos. Y si tu cerebro puede crear sonidos que no existen y te llaman por tu nombre, ¿qué nos dice eso sobre la fiabilidad de tu audición? Si el sentido del oído, que parece tan directo y objetivo, puede ser engañado tan fácilmente, ¿qué otras percepciones sonoras damos por sentado que también podrían ser construcciones mentales? Esta ilusión nos invita a considerar que la realidad acústica es mucho más subjetiva y personal de lo que creemos. Es también lo que tu mente construye y da sentido, basándose en su vasta base de datos de experiencias y patrones auditivos. Este sonido que te llama el nombre no es una señal de que estás escuchando voces. Es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que escuches tu nombre sin una fuente clara, no lo descartes de inmediato. En lugar de ignorarlo, observa cómo tu mente dio forma a la nada, cómo buscó lo familiar en lo indistinguible. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro crea la realidad auditiva, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo oye el mundo, sino que también lo imagina a cada instante. Prepárate, porque lo que escuchas, a veces, es solo un eco de tu propia mente. Estás convencido de algo. Por ejemplo, que cierto tipo de coche siempre se te cruza en el camino, o que cada vez que tienes prisa, el semáforo se pone en rojo. Y claro, cuando sucede, tu mente lo registra como una confirmación irrefutable. Lo sabía, siempre me pasa.
Esta es la predicción que siempre acertó, una de las ilusiones mentales más arraigadas que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega al confirmar tus expectativas, incluso si los hechos objetivos dicen lo contrario. Imagina que crees firmemente que los lunes son días terribles. Te despiertas con esa expectativa, y a lo largo del día, cada pequeña molestia, cada contratiempo, por mínimo que sea, se magnifica y se registra como prueba de tu predicción. Ignoras o minimizas las cosas buenas que suceden. La ciencia lo llama sesgo de confirmación, la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirma nuestras creencias preexistentes. Pero, ¿y si esta tendencia es más que un simple error, y es una pista sobre cómo tu mente filtra activamente la realidad para ajustarla a sus narrativas? Piensa en los horóscopos o las profecías vagas. A menudo, parece acertar porque tu cerebro busca activamente patrones que las confirmen en tu vida diaria, ignorando todas las veces que no se cumplieron. O cuando escuchas una canción por primera vez y de repente parece sonar en todas partes. No es que de repente esté en todas las radios, es que tu atención ha sido sensibilizada a ese estímulo. Tu mente no es un observador pasivo, es un editor activo, cortando y pegando fragmentos de la realidad para construir una historia coherente que encaje con lo que ya crees. Y si tu cerebro puede hacer que tus predicciones siempre acierten, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tus creencias? Si tu mente puede seleccionar la evidencia para validar tus propias narrativas, ¿cómo puedes estar seguro de que tus conclusiones son imparciales o basadas en la realidad completa? Esta ilusión nos susurra que la verdad no es solo lo que está ahí fuera, sino también lo que tu mente elige ver y recordar. Es como si tu cerebro fuera un algoritmo de búsqueda personal, programado para encontrar solo lo que ya espera. Esta predicción que siempre acertó no es un signo de poderes psíquicos, es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que algo confirme una de tus viejas creencias, detente un momento. En lugar de aceptarlo sin más, observa cómo tu mente pudo haber filtrado la información para hacerlo encajar. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de creencias, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo percibe el mundo, sino que también lo moldea activamente para que coincida con sus propias narrativas. Prepárate, porque tu intuición, a veces, es solo tu cerebro confirmándose a sí mismo. Algo sucede. Inmediatamente, tu mente salta a una conclusión. Esto pasó por culpa de aquello. Un retraso en el tráfico causó que llegaras tarde. Una discusión provocó que tu día se arruinara. Tu cerebro busca desesperadamente una causa y efecto, un encadenamiento lógico de eventos para dar sentido al mundo. Pero, ¿y si esa conexión que trazas es una ilusión mental, una causa que no fue causa en absoluto? Este es uno de los sesgos cognitivos más poderosos que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu mente juega para imponer orden en el caos de la vida. Imagina que te sientes un poco enfermo después de comer en un nuevo restaurante. De inmediato, concluyes que la comida te sentó mal, pero no consideras que quizás no dormiste bien, que el estrés de tu día fue alto o que un resfriado ya estaba incubándose. Tu mente busca la explicación más obvia, la que se presentó inmediatamente antes del efecto. La ciencia lo llama falacia de la falsa causa o post ergo propter hoc, que significa después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Es una tendencia a asumir que si un evento precede a otro, debe haberlo causado. Piensa en las supersticiones. Un equipo de deportes pierde un partido y un aficionado jura que fue porque no llevó su camiseta de la suerte. O una persona tiene un mal día y culpa a haber cruzado por debajo de una escalera. Tu cerebro busca patrones, incluso donde solo hay aleatoriedad. Y una vez que encuentra una conexión, por débil que sea, la refuerza. Este fenómeno no es solo una creencia ingenua, es tu mente, programada para la supervivencia, intentando encontrar explicaciones sencillas para fenómenos complejos, dándote una falsa sensación de control. Y si tu cerebro puede fabricar causas que no existen, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tus juicios y decisiones? Si las conexiones que trazas en tu mente no siempre son precisas, ¿cómo puedes estar seguro de que estás abordando los problemas reales o atribuyendo la responsabilidad correctamente? Esta ilusión nos susurra que la realidad no es una serie de eventos perfectamente enlazados. Es un flujo caótico donde tu mente superpone una narrativa para darle coherencia, a menudo simplificando la complejidad real. Esta causa que no fue causa no es un signo de ingenuidad. Es una invitación a la curiosidad y al pensamiento crítico. La próxima vez que te encuentres asignando una causa a un efecto de manera instantánea, detente un momento. En lugar de aceptarla, observa cómo tu mente saltó a una conclusión.
Pregúntate si hay otras posibles explicaciones, si el evento que crees que fue la causa es realmente el responsable. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye la causalidad, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo percibe el mundo, sino que también lo interpreta y lo organiza para que tenga sentido, incluso si no lo tiene. Prepárate, porque las conexiones a veces son solo inventos. Estás en un lugar concurrido, un café bullicioso, una fiesta. Hay docenas de conversaciones, música, el tintineo de tazas. Pero tú, de alguna manera, eres capaz de concentrarte en una sola voz, la de la persona con la que hablas, mientras el resto del ruido se desvanece en un segundo plano. Esto es el fenómeno del cóctel, una muestra de cómo tu cerebro filtra una cantidad abrumadora de información sensorial. Pero, ¿y si esta habilidad para enfocarse es, en realidad, un velo, una ilusión mental que te impide ver y oír la vasta mayoría de lo que ocurre a tu alrededor? Imagina que te han pedido que cuentes cuántas veces se pasan una pelota a un grupo de personas. Estás tan concentrado en esa tarea que, de repente, una persona disfrazada de gorila camina por el centro de la escena, hace una pose y se va, y tú ni siquiera la notas. Esto es el famoso experimento del gorila invisible, una prueba asombrosa de que cuando nuestra atención se enfoca intensamente en algo, el resto del mundo puede volverse, literalmente, invisible. Tu cerebro no tiene la capacidad de procesar toda la información que llega a tus sentidos. Así que filtra, prioriza y descarta activamente lo que considera irrelevante. Piensa en cuántas cosas te pierdes cada día. Las caras de la gente en la calle que pasas, los detalles de un edificio que ves a diario, los pequeños cambios en tu entorno. No es que no estén allí, es que tu mente ha decidido que no son importantes para tu objetivo actual. Este fenómeno no es solo una cuestión de despiste, es una herramienta de supervivencia que te permite no colapsar ante la avalancha de estímulos. Pero, ¿a qué costo? Este velo nos susurra que tu realidad no es el universo completo, sino una versión altamente editada y personalizada, basada en tus intereses, tus miedos y tus intenciones. Y si tu atención es selectiva, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tu experiencia? Si lo que percibes es una fracción minúscula de lo que está disponible, ¿cómo puedes estar seguro de que tienes una comprensión completa de cualquier situación? Esta ilusión nos invita a considerar que lo que creemos que es la realidad es en gran medida un acuerdo implícito entre lo que el mundo ofrece y lo que tu cerebro está dispuesto a procesar. Te desafía a reconocer que cada persona vive en su propia burbuja de atención, y por eso vemos cosas tan diferentes. Este velo de la atención selectiva no es un signo de falta de conciencia, es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que estés muy concentrado en algo, intenta, por un instante, ampliar tu campo de percepción. Busca lo que no estabas buscando. Observa cómo tu mente tiende a ignorar una gran parte del mundo para enfocarse en una pequeña. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro filtra la realidad, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo te ayuda a ver, sino que también decide activamente que no vas a ver. Prepárate, porque lo obvio, a veces, es lo más invisible. Estás en un momento de intenso miedo o alegría. Tu corazón late rápido, tus sentidos se agudizan. Pero, ¿y si esa misma emoción, lejos de darte una visión más clara de la realidad, está en realidad distorsionando lo que ves? ¿Y si tus sentimientos más fuertes son, sin que te des cuenta, un filtro que altera los colores, el tamaño o el movimiento de lo que te rodea? Esta es la emoción que distorsiona la vista, una de las ilusiones mentales más poderosas que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega con tu percepción visual bajo la influencia de tu estado interno. Imagina que estás furioso con alguien. De repente, su rostro parece más amenazante, sus gestos más agresivos, sus palabras más cortantes, incluso si en realidad no han cambiado. O estás enamorado, y la persona que amas parece irradiar una luz especial. Su belleza se magnifica y sus pequeños defectos se vuelven invisibles. La ciencia lo sabe bien. Nuestras emociones no son solo reacciones, sino poderosos lentes que tiñen la realidad. Cuando estás triste, el mundo puede parecer más gris. Cuando estás feliz, todo parece más brillante. Piensa en cómo los objetos pueden parecer más grandes cuando los deseas mucho, o más pequeños y distantes cuando les tienes miedo. Un examen inminente puede parecer una montaña inmensa, mientras que una meta ambiciosa, si estás eufórico, parece a tu alcance. Tu cerebro no solo registra lo que está ahí fuera, lo interpreta a través del prisma de tu estado emocional. Y a veces, esa interpretación es tan fuerte que altera la percepción física de lo que ves, no solo tu juicio sobre ello. Es como si el proyector de tu cerebro cambiara el enfoque o el contraste según tu humor.
Y si tu emoción puede distorsionar lo que ves, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tu visión? Si lo que percibes con tus propios ojos está tan fuertemente influenciado por cómo te sientes, ¿cómo puedes estar seguro de que estás viendo la verdad imparcial de cualquier situación? Esta ilusión nos susurra que la realidad visual es mucho más personal y subjetiva de lo que creemos. Es también lo que tu mente moldea y colorea basándose en el vasto espectro de tus sentimientos internos. Esta emoción que distorsiona la vista no es un signo de debilidad emocional, es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que te encuentres viendo el mundo de una manera particularmente intensa debido a una emoción fuerte, detente un momento. Observa cómo esa emoción pudo haber alterado tu percepción, no solo tu reacción. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad visual bajo la influencia emocional, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo ve el mundo, sino que también lo siente y lo colorea a cada instante. Prepárate, porque tus ojos son ventanas, pero tus emociones son los cristales. Perfecto. Aquí tienes la voz en off para el 12º capítulo. Título del capítulo: el número que siempre te persigue. Voz en off. Abres el reloj de tu teléfono y ves que son las 11:11 minutos. Luego, recibes un recibo y el total es de 11,11 €. Más tarde, alguien te da un número de teléfono que contiene la secuencia 111. No lo buscas, pero de repente, ese número parece aparecer por todas partes, persiguiéndote a lo largo del día. Este es el número que siempre te persigue, una de las ilusiones mentales más curiosas que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega al amplificar la frecuencia de los patrones que ya tiene en mente. Imagina que acabas de comprar un coche nuevo de un color específico. De repente, parece que todos los coches en la carretera son de ese color. O que escuchas una canción por primera vez y, en los días siguientes, la oyes repetidamente en la radio, en tiendas, en anuncios. La lógica nos dice que la distribución de coches o canciones no ha cambiado. Lo que ha cambiado es tu atención selectiva, tu filtro mental. Tu cerebro, al haber sido activado por ese número o color o canción, se vuelve hipersensible a su presencia, lo detecta donde antes lo ignoraba. Piensa en los momentos en que te has obsesionado con una palabra nueva o un término poco común. Después de aprenderlo, lo ves y lo oyes en todas partes, en libros, en conversaciones, en televisión. No es que el universo haya conspirado para presentártelo, es que tu percepción se ha agudizado. Este fenómeno no es solo una casualidad, es tu mente programada para la detección de patrones, reforzando una conexión que ya ha establecido. Es como si, al aprender una nueva palabra, se encendiera una luz que te permite verla en la oscuridad de tu conciencia. Y si tu cerebro puede hacer que los números te persigan, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tus observaciones? Si lo que percibes como una frecuencia inusual es en realidad una amplificación de tu propia atención, ¿cómo puedes estar seguro de que tus conclusiones sobre las tendencias o los patrones son imparciales? Esta ilusión nos susurra que la realidad no es un flujo pasivo de información. Es un diálogo activo entre el mundo exterior y tu filtro de percepción. Es también lo que tu mente prioriza y magnifica, basándose en lo que ya está en tu conciencia. Este número que siempre te persigue no es un mensaje cósmico. Es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que un número, una palabra o un color te parezca aparecer demasiado a menudo, detente un momento. En lugar de buscar un significado místico, observa cómo tu mente ha sintonizado una nueva frecuencia en el vasto ruido de la realidad. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu percepción de la frecuencia, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo ve el mundo, sino que también decide activamente qué patrones te va a mostrar. Prepárate, porque tu atención es un potente imán. Estás observando una imagen, una figura, o incluso un texto, y de repente, lo que parecía obvio se invierte. Lo que era el frente se convierte en el fondo. Lo que era un rostro se transforma en dos perfiles. Tu cerebro se queda atascado entre dos interpretaciones posibles, alternando entre ellas sin poder decidirse por una sola. Esta es la lógica del mundo al revés, una de las ilusiones mentales más fascinantes que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propia mente juega al mostrarte cómo la misma información visual puede tener múltiples verdades. Imagina que miras la famosa copa de Rubik. Ves una copa en el centro o dos caras humanas de perfil mirándose. Tu mente no puede ver ambas cosas a la vez. Oscila. O la imagen de la anciana y la joven. Según como la mires, verás una o la otra. No es que la imagen cambie, es que tu cerebro elige una interpretación sobre la otra y luego, con un esfuerzo consciente, puede forzarse a ver la alternativa. La ciencia lo llama percepción multiestable,
donde un estímulo ambiguo puede dar lugar a dos o más percepciones válidas. Piensa en los momentos en que has discutido con alguien sobre la interpretación de un evento o una situación, y ambos están absolutamente convencidos de su versión, aunque son opuestas. Este fenómeno no es solo una cuestión de tener razón. Es tu cerebro programado para dar coherencia a la información, eligiendo la narrativa que mejor encaja con sus sesgos o expectativas. La imagen no cambia, pero la realidad que percibes sí. Es como si el universo te presentara un acertijo visual, y tu mente solo pudiera descifrar una parte a la vez. Y si tu cerebro puede percibir el mundo al revés, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tu realidad? Si la misma información visual puede dar lugar a percepciones fundamentalmente diferentes, ¿cómo puedes estar seguro de que lo que ves es la única verdad? Esta ilusión nos susurra que la realidad no es un objeto fijo, es un espejo con múltiples caras, y tu mente elige cuál reflejar en un momento dado. Te invita a considerar que lo que creemos que es claro y obvio puede ser solo una de las muchas interpretaciones posibles. Esta lógica del mundo al revés no es un signo de confusión, es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que te encuentres con una imagen ambigua o una situación con múltiples interpretaciones válidas, detente un momento. En lugar de forzarte a elegir una única verdad, observa cómo tu mente salta entre las posibilidades. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye la realidad a partir de la ambigüedad, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo ve el mundo, sino que también lo interpreta y lo reinterpreta en un baile constante. Prepárate, porque lo que es obvio para ti, a veces, es solo una de las caras de la moneda. Te encuentras con una idea nueva, un concepto complejo o un tema del que no sabes nada. Y sin darte cuenta, tu mente genera una sensación de comprensión, una falsa familiaridad, como si ya dominaras el tema. Puedes asentir con la cabeza, incluso formular una pregunta que suena inteligente, pero en el fondo, tu conocimiento es superficial o inexistente. Esta es la certeza de lo desconocido, una de las ilusiones mentales más engañosas que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega para darte una falsa sensación de conocimiento y competencia. Imagina que escuchas a alguien hablar de física cuántica o de un intrincado concepto económico. Usan términos complejos y aunque no entiendes la mitad, tu cerebro genera una ilusión de fluidez, una sensación de que lo tienes. Después, si alguien te pidiera explicarlo, te darías cuenta de que tu comprensión es nula. La ciencia lo llama ilusión de profundidad explicativa o efecto Dunning-Kruger en su versión extrema, donde las personas con menos conocimiento sobre un tema tienden a sobreestimar su competencia. Tu cerebro prefiere sentirse inteligente a hacerlo de verdad. Piensa en esos momentos en que has confiado ciegamente en una noticia o una verdad viral sin verificarla. O cuando crees saber cómo funciona un objeto complejo, como una bicicleta, hasta que intentas dibujarla con todos sus mecanismos. De repente, la certeza se desmorona. Tu mente, programada para la eficiencia cognitiva, prefiere una explicación sencilla pero incompleta a una verdad compleja que requiere esfuerzo. Es como si el universo te diera una lista de títulos de libros y tu mente te convenciera de que ya los leíste. Y si tu cerebro puede crear la certeza de lo desconocido, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tu propio conocimiento? Si las ideas complejas pueden disfrazarse de verdades simples en tu mente, ¿cómo puedes estar seguro de que tus conclusiones están basadas en una comprensión genuina y no en una ilusión de familiaridad? Esta ilusión nos susurra que la humildad intelectual es esencial. Te invita a reconocer que lo que parece obvio a menudo es solo la punta del iceberg, y que la verdadera sabiduría comienza con la admisión de la ignorancia. Esta certeza del desconocido no es un signo de falta de inteligencia. Es una invitación a la curiosidad genuina y a la humildad. La próxima vez que te encuentres asintiendo con la cabeza ante un concepto complejo, o creas que lo entiendes sin profundizar, detente un momento. En lugar de aceptarlo, observa cómo tu mente crea una falsa sensación de comprensión. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de conocimiento, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo procesa información, sino que también rellena los vacíos para hacerte sentir competente. Prepárate, porque a veces la sabiduría más grande se esconde detrás de un no sé. Estás observando dos líneas o dos círculos. Uno parece claramente más grande que el otro. Luego, los ves en un contexto diferente y de repente la percepción se invierte. El que antes era grande, ahora parece pequeño. O dos objetos idénticos te parecen de tamaños diferentes dependiendo de su entorno. Este es el objeto que crece y decrece,
una de las ilusiones mentales más clásicas que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega con tu percepción del tamaño y la distancia. Imagina la famosa ilusión de Moulier, donde las líneas de la misma longitud parecen tener extensiones diferentes debido a las flechas en sus extremos. O la ilusión de Ponzo, donde dos líneas paralelas idénticas parecen divergir o convergir según el contexto de líneas convergentes que las rodean. Tu cerebro no solo registra las dimensiones físicas de un objeto, las interpreta en relación con su entorno. Prefiero usar las pistas de profundidad y perspectiva para juzgar el tamaño, incluso si esas pistas son engañosas. Piensa en cómo la luna parece enorme cuando está cerca del horizonte y mucho más pequeña cuando está alta en el cielo. La luna no cambia de tamaño. Lo que cambia es la forma en que tu cerebro la compara con los objetos terrestres cercanos, creando una ilusión de mayor tamaño en el horizonte. Este fenómeno no es solo una curiosidad visual, es tu mente, programada para la interpretación contextual, aplicando reglas heurísticas para dar sentido a la información visual, incluso si esas reglas la llevan a una conclusión errónea. Es como si tu cerebro fuera un diseñador gráfico que redimensiona los objetos automáticamente según el fondo. Y si tu cerebro puede hacer que los objetos crezcan y decrezcan, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tus percepciones visuales? Si algo tan fundamental como el tamaño puede ser tan maleable y dependiente del contexto, ¿cómo puedes estar seguro de que lo que ves es una representación fiel de la realidad? Esta ilusión nos susurra que la realidad visual es mucho más constructiva y relativa de lo que creemos. Es también lo que tu mente adapta y ajusta, basándose en la información que le rodea, a menudo sin que seas consciente de ello. Este fenómeno del objeto que crece y decrece no es un signo de problemas de visión, es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que un objeto te parezca de un tamaño diferente a que sabes que tiene, detente un momento. En lugar de ignorarlo, observa cómo tu mente lo redimensiona según su entorno. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de tamaño y distancia, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo ve el mundo, sino que también lo interpreta y lo deforma para que encaje en su modelo tridimensional. Prepárate, porque lo obvio, a veces, es solo una cuestión de perspectiva. Estás en una habitación. La luz es la misma, el termómetro marca la misma temperatura. Pero, de alguna manera, si la habitación está pintada de azul claro, la sientes más fría que si estuviera pintada de un rojo vibrante. No hay cambio físico en el ambiente. Esta es la temperatura del color. Una de las ilusiones mentales más sutiles que nos enseñaron a ignorar, un truco que tu propio cerebro juega al asociar sensaciones térmicas con la percepción visual de los colores, incluso sin un cambio real en la temperatura. Imagina que te sirven dos tazas de café humeante, una en una taza azul, otra en una taza roja. Aunque ambas tienen la misma temperatura, muchas personas percibirían la de la taza azul como ligeramente más fría o menos caliente que la de la taza roja. La ciencia lo sabe, existen asociaciones psicológicas profundas entre ciertos colores y sensaciones térmicas. Los azules y verdes se asocian con el frío, el agua, el hielo. Los rojos y naranjas, con el calor, el fuego, la energía. Tu cerebro no solo registra el color, lo interpreta a través de una red de asociaciones aprendidas y evolutivas. Piensa en cómo las personas eligen los colores para la ropa, para sus hogares o para los logotipos de empresas. Un color cálido puede generar una sensación de energía y confort, mientras que uno frío puede transmitir calma o profesionalidad. Este fenómeno no es una simple preferencia estética, es tu mente, programada para la interpretación simbólica, añadiendo capas de significado sensorial a lo puramente visual. Es como si cada color tuviera un volumen de temperatura invisible que tu cerebro ajusta automáticamente. Y si tu cerebro puede hacer que los colores tengan una temperatura, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tus sensaciones? Si algo tan tangible como el calor o el frío puede ser influenciado por una percepción visual, ¿qué otras sensaciones damos por sentado que también podrían ser construcciones mentales o asociaciones aprendidas? Esta ilusión nos susurra que la realidad no es una suma de sentidos aislados. Es un fenómeno sinestésico, donde tus percepciones se entrelazan y se influyen mutuamente, creando una experiencia unificada que es mucho más que la suma de sus partes. Esta temperatura del color no es un signo de sensibilidad extrema, es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que entres en una habitación o mires un objeto y sientas una peculiar sensación de calor o frío asociada a su color, detente un momento. En lugar de ignorarlo, observa cómo tu mente crea una conexión entre lo visual y lo térmico. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad multisensorial, habrás descubierto otra ilusión mental,
Una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo percibe el mundo, sino que también lo teje con asociaciones invisibles. Prepárate, porque tus sentidos son más interconectados de lo que imaginas. Estás solo en tu casa, en completo silencio. De repente, sientes una leve presión en tu hombro, un roce en tu brazo o la vibración de tu teléfono en el bolsillo. Reaccionas, te giras, te palpas el bolsillo, pero no hay nada. Nadie está cerca, el teléfono no sonó. Este es el tacto de lo ausente, una de las ilusiones mentales más íntimas que nos enseñaron a ignorar. Un truco que tu propio cerebro juega con tu percepción táctil, generando sensaciones físicas sin un estímulo externo real. Imagina que te pica la nariz, te rascas, pero al segundo vuelves a sentir la misma picazón en el mismo lugar, a pesar de que ya no hay nada. O sientes un escalofrío que te recorre la espalda, no por frío, sino como si una presencia invisible te rozara y la piel se te eriza. La lógica nos dice que la piel tiene receptores y que las sensaciones son el resultado de un contacto. Pero, ¿y si tu cerebro, programado para interpretar y anticipar, a veces genera estas sensaciones táctiles como un eco de estímulos pasados o como una interpretación errónea de actividad neuronal aleatoria? Piensa en el famoso síndrome del miembro fantasma, donde personas que han perdido una extremidad aún sienten dolor, picazón o incluso movimiento en esa parte del cuerpo que ya no existe. Esto demuestra la increíble capacidad de la mente para crear sensaciones físicas en ausencia de una parte del cuerpo o de un estímulo externo. El tacto del ausente es una versión menos dramática, pero igual de desconcertante. Tu cerebro no solo registra lo que tocas, lo construye, lo rellena e incluso lo imagina basándose en su vasto mapa corporal y sus experiencias previas. Y si tu cerebro puede generar el tacto del ausente, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tus propias sensaciones físicas? Si lo que sientes en tu piel puede ser tan maleable y creado internamente, ¿cómo puedes estar seguro de que tus percepciones táctiles son siempre una representación fiel de lo que ocurre fuera de ti? Esta ilusión nos susurra que la realidad del tacto no es solo el contacto físico, es también lo que tu mente interpreta, anticipa y, a veces, fabrica basándose en complejos procesos cognitivos. Este tacto del ausente no es un signo de problemas nerviosos, es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que sientas un roce inexplicable, una picazón que aparece y desaparece, o una vibración fantasma, detente un momento. En lugar de ignorarlo, observa cómo tu mente generó esa sensación sin un estímulo externo discernible. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad táctil, habrás descubierto otra ilusión mental, una pequeña pero fascinante prueba de que tu mente no solo percibe el mundo, sino que también lo siente y lo crea activamente, incluso en su ausencia. Prepárate, porque tu piel es una ventana, pero tu mente es el escultor. Hemos recorrido un camino fascinante, explorando 100 ilusiones mentales que, hasta ahora, nos enseñaron a ignorar. Desde el eco que no existe y las sombras que se mueven solas, hasta el tiempo que se estira la memoria que inventa historias. Cada una de estas anomalías, sutiles o evidentes, nos ha revelado una verdad profunda, que la realidad no es simplemente ahí afuera, esperando ser registrada por nuestros sentidos. En cambio, es una construcción activa, un acto de creación constante de tu propia mente. Pero, ¿y si todas estas ilusiones, vistas en conjunto, apuntan a una ilusión maestra, el truco más grande de todos? Imagina que tu cerebro es un artista prodigioso, un pintor que no solo reproduce lo que ve, sino que lo interpreta, lo rellena, lo colorea y lo edita en tiempo real. La luz que entra por tus ojos es solo el pigmento, los sonidos son las notas dispersas. Pero es tu mente la que crea la obra final, una sinfonía, un paisaje, una historia coherente y vívida que llamas realidad. Las ilusiones que hemos desvelado son como las pinceladas visibles de este proceso creativo, momentos en que el artista te permite ver un poco de su técnica, de su maestría y a veces de sus pequeñas peculiaridades. Piensa en cómo tu mente se esfuerza por imponer orden en el caos, por encontrar caras en las nubes, por conectar causas donde solo hay coincidencia. No lo hace para engañarte maliciosamente, sino para simplificar la inmensa complejidad del mundo, para que puedas navegar por él sin colapsar bajo la avalancha de información. Este es el propósito de la ilusión maestra, darte una versión manejable y coherente de la realidad, aunque esa versión esté lejos de ser la verdad objetiva y completa. Es tu cerebro, siendo tu guía más fiel, pero también tu ilusionista más talentoso. Y si la realidad es una ilusión maestra, ¿qué nos dice eso sobre la libertad de tu percepción y tu capacidad de moldear tu experiencia?
Si tu mente es tan poderosa en la construcción de lo que experimentas, significa que tienes la capacidad de influir en tu propia realidad, de ver el mundo de una manera más positiva, más expansiva. Esta comprensión nos susurra que no somos meros espectadores pasivos. Somos co-creadores, participantes activos en la formación de nuestro propio universo perceptual. Te libera de la idea de una única verdad rígida y te invita a explorar la riqueza de las múltiples perspectivas. Así que, al final de este viaje, tu perspectiva ha cambiado irrevocablemente. Has visto cómo tus sentidos pueden engañarte, cómo tu memoria puede reinventar tu pasado, cómo tus emociones tiñen tu visión, y cómo tu atención decide que existe y que no. Ya no verás el mundo con ojos ingenuos, sino con una curiosidad renovada, una conciencia aguda de que lo que llamas normal es, en sí mismo, un milagro de la interpretación. Este conocimiento no busca generarte desconfianza, sino asombro, porque ahora entiendes que tu mente no es solo un receptor pasivo, sino un mago incansable tejiendo la tela de tu existencia a cada instante. Y al reconocer estas 100 ilusiones mentales, has desbloqueado una nueva forma de habitar el mundo, no como una realidad fija, sino como una obra de arte interactiva, una experiencia personal que es infinitamente más rica y fascinante de lo que jamás te enseñaron a percibir. La magia no está afuera, está en tu cabeza, esperando ser comprendida.